Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias especializadas. Para el área de ingeniería nos acompaña el máster Osman Mendoza, especialista en gestión de proyectos de inversión. Él estará a cargo de la conferencia Gerencia de Proyecto Esbelta, aplicando la guía PMBOK número 6. El ingeniero Osman Mendoza es un máster en Project Manager, un PMP, Microsoft certificado, Scrum Manager, Trainer PM4 del BIT, con 15 años de experiencia internacional en dirección y gestión de proyectos de tipo Realty, edificios de oficinas y apartamentos, centros comerciales, módulos comerciales, bodegas, escuelas, residencias, torres de telecomunicaciones, aplicando siempre el EAN Management and Construction, desde la maestría en especialización en proyectos y asesor para la preparación en el examen PMP del Project Manager. En la sala me acompaña la ingeniera Ángela Calderón, ella será reguladora del chat. Demos la bienvenida al ingeniero Osman Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto de tenerlo participando de este congreso. El día de hoy, como ya el arquitecto Valladares les compartía, vamos a desarrollar el contenido de gerencia de proyecto esbelta, aplicando la guía del PMBOK sexta edición, que es la última versión referente a la gerencia de proyecto a nivel internacional, para que comprendamos de qué trata esta guía y para qué no funciona. Y sobre todo dirigida exclusivamente para la gerencia de proyectos de tipo de construcción. Bueno, ya un poco el arquitecto Valladares hacía la introducción del presentador. Pues básicamente soy nicaragüense, ingeniero civil. A partir de graduarme de ingeniero civil, he continuado mis estudios, tanto a nivel de especialidades en distintos países, diplomado, maestría en la Universidad de Salamanca y experiencia internacional a nivel de varios países de Latinoamérica. Soy miembro y de los fundadores del capítulo PMI Nicaragua y docente a nivel de maestría y preparación para PMP. Actualmente trabajando desde México. Los objetivos principales de esta sesión es darle a conocer sobre el Project Management Institute, para los que desconocemos sobre el tema, de qué trata, qué certificaciones tiene disponible y cuáles podríamos optar, aún siendo estudiante o aún siendo recién graduados, o si estamos estudiando posgrados, o si ya tenemos alguna experiencia relacionada en proyectos. Exponerles sobre la gerencia profesional de proyectos, el vocabulario en común que hoy en día se está utilizando a nivel internacional. En cualquier tipo de proyecto de construcción existe ya un vocabulario común que debemos de conocer. Entonces la guía, básicamente esto es lo que nos explica. ¿Cuál es ese vocabulario en común que debemos de utilizar? Que si el día de mañana nosotros necesitamos trabajar en otro país, ya sepamos que el vocabulario que toda la gerencia de proyectos domina, o incluso dentro de nuestro mismo país, en Nicaragua, hay muchos organismos internacionales que exigen personas certificadas que conozcan sobre gerencia de proyectos. Explicarles sobre la guía del PMBOK sexta edición, que es la última versión. A partir del 2017, ya para el próximo año se espera una séptima edición. Y desarrollarle el tema exclusivamente en la extensión de la construcción,
porque hay unas particularidades para los proyectos de construcción que tiene una amplitud en ciertos grupos de proceso. A la vez desarrollarle algunas áreas de conocimiento. Por el tiempo no vamos a poder desarrollarlas todas, pero sí la parte fundamental de lo que trata la gerencia de proyectos en construcción. Manifestarle el beneficio por uso de buenas prácticas a nivel internacional, las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional en la gestión de proyectos. Si gustan, bueno, al final de la sesión podemos dar un chance de preguntas y respuestas por si desean tener alguna duda. Project Management Institute, normalmente reconocido como PMI, por si algunos no lo han escuchado, simplemente una asociación sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos. Actualmente es la organización más grande a nivel internacional. Su sede está en Pensilvania, Estados Unidos. Tiene alrededor del mundo más de 500,000 miembros y está con presencia en más de 100 países. Entonces, como ustedes bien están escuchando, ¿no?, el peso que tiene la institución a nivel de gestión o dirección de proyectos es muy importante. Hay muchas organizaciones, hay muchos bancos que financian inversiones en distintos países que le exigen que tiene que ser una persona certificada por el PMI quien está a cargo de dirigir y gestionar un proyecto. Incluso existen muchos países que han tomado la medida, y les pongo uno de ejemplo, Estados Unidos. Crearon una ley de que todos los proyectos del gobierno deben ser dirigidos por personas certificadas del PMI. Fue fundado en el año 1969. A través del tiempo, no crean que se queda de una forma estática. El contenido, tanto en dirección o el vocabulario en común de gestión de proyectos, se mantiene en constante evolución y por eso es que existen distintas versiones. De la guía del PMBOK, que ya la vamos a desarrollar un poco más, actualmente se dispone de la 6ª edición. ¿Qué es lo que trata esto del PMI, el Project Management Institute? Bueno, formula estándares, genera conocimiento a través de investigación continua y promueve la gestión de proyectos como una profesión. Incluso existen países que solo la dirección y gestión de proyectos es una carrera. En el caso del ingeniero civil, del arquitecto, ¿no?, lo buscamos como una especialidad, como una maestría y buscar cómo llegar a certificarlo. Muchos quizás tenemos la duda, pero es que tal vez todavía soy estudiante y no tengo la experiencia. También el PMI tiene recursos disponibles como certificarse como un KPM, que básicamente es un miembro de un equipo de proyecto, pero es certificado. A nivel de las certificaciones, podemos mencionarle, bueno, por excelencia el PMP, que es quien guía y dirige a los equipos del proyecto. La dirección está a cargo de una persona certificada PMP que es exigida a nivel internacional. Muchas veces podemos ser ingenieros, arquitectos, ¿no? Y hoy en día, con la globalización, ya no es suficiente disponer solo de nuestra carrera profesional. Ya hoy en día nos exigen tener posgrados, tener maestrías, tener certificaciones, sobre todo esta certificación reconocida a nivel mundial del PMI, para poder dirigir proyectos en cualquier parte del mundo, incluso en nuestro país, en Nicaragua, ¿no? Muchas organizaciones llegan exigiendo, porque así sucede, exigiendo que quien va a controlar sus proyectos debe ser una persona certificada. Y en muchas ocasiones la oportunidad se pierde porque tal vez a nivel local no se dispone del recurso como tal y debemos aprovechar esos momentos, pero no esperar hasta que se nos cree la necesidad,
sino ya buscar cómo seguir estudiando. Como ustedes miraban en mi perfil, no es estudios de 1 año o 2 años, estudios prácticamente desde que comencé la universidad, a comenzar a reforzar el conocimiento que adquirimos en la universidad y seguir creciendo a nivel profesional. El PMP, el Project Management Professional, el mayormente reconocido. Igual existen distintas certificaciones como el PMI ACP. Este va dirigido a las certificaciones que guían proyectos de metodología ágiles. El PMI SMP desarrolla y mantiene cronogramas de proyecto. Te certifican como una persona que conoce y puede desarrollar, controlar un cronograma de proyectos. El PMI RMP identifica y evalúa riesgos y mitiga. Conoce a la perfección cómo identificar riesgos, cómo realizar un análisis de gestión de riesgos, cómo implementar respuesta ante los riesgos. Existe una certificación exclusiva solo para gestión de riesgos y en proyectos de gran envergadura, esta certificación tiene mucho peso, tal vez en unos pequeños quizás ni lo utilizan, pero en proyectos de gran envergadura necesitan de una persona que esté exclusivamente para gestionar riesgos de proyecto. Esta otra, el KPM, que ven en la parte inferior, contribuye con el equipo de proyecto. Esta es una de las certificaciones que sí exigen la parte teórica del PMBOK, pero no le exigen la experiencia. Simplemente lo certifican de que ustedes disponen del conocimiento. Pero ¿qué necesitamos para disponer del conocimiento? Estudiar la guía del PMBOK, capacitarnos y hacer un examen. Todas estas certificaciones, no crean que solo es estudiar y ya me entregan la certificación, no. Debemos estudiar, es un proceso, sí es un poco complejo, pero tampoco imposible. Ya en Nicaragua existen muchas personas certificadas de distintas industrias. Ya el capítulo está formado a nivel de Nicaragua que se les va a desarrollar en la sesión de la tarde. De qué trata el capítulo y cómo poder inscribirse al mismo. Entonces, por ejemplo, esta KPM es básicamente para las personas que no disponen experiencia, porque las demás certificaciones sí exigen experiencia, determinadas horas de haber dirigido, gestionado un proyecto, acompañado del estudio de la guía del PMBOK y hacer un examen. Y un examen con tiempo, de selección múltiple, ¿no? Y que puedan desarrollarlo y poder aprobarlo, porque no es solo aplicar al examen, es aprobarlo. Por lo general no es una nota, pero anda relacionado que es alrededor del 80% de respuestas correctas para poder aprobar cada uno de estos exámenes. La siguiente certificación, el PGMP, este es el que guía y gestiona programas de proyectos. ¿Cuáles son los programas de proyectos? Dentro de un programa pueden haber distintos proyectos, pero estos tienen alguna relación en común para poder gestionarlo y dirigirlo en forma de programas. Otra de las certificaciones, el PFMP, esta es una certificación del quien dirige y gestiona portafolios de proyectos, ya a un nivel un poco más superior. Básicamente el portafolio puede comprender distintos proyectos bajo la dirección de un portafolio y que no necesariamente pueden estar relacionados. Cada una de estas son las certificaciones con las que dispone PMI. Todas son reconocidas a nivel mundial. Muchas organizaciones, dentro de sus requerimientos del personal que necesitan, ya les pueden especificar, por ejemplo, necesito un miembro del equipo de mi proyecto que esté certificado KPM, o necesito el director del proyecto y requiero que esté certificado PMP, o necesito un miembro del equipo del proyecto que me pueda desarrollar cronograma. Entonces, al disponer de estas certificaciones, es como un certificado de garantía hacia la organización que lo requiere, debido a que con esta certificación le demuestras, tengo el conocimiento,
y tengo la experiencia para poder desarrollar cada una de tus necesidades. El PMBOK, básicamente en inglés, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Esto del PMBOK, así es como lo mencionan, no crean que es que se está leyendo mal, que es book, no, es PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Esta describe los fundamentos, los conocimientos de la profesión en la dirección de proyectos. Es básicamente un libro y estos fundamentos son los generalmente reconocidos a nivel mundial. Incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes que se mantienen en constante evolución. ¿Por qué evolución? Ya hoy en día no nos podemos quedar estáticos en nada. Hoy en día tenemos mucho más tecnología, mucho más conceptos, mucho más conocimiento, ¿no? Y por esto es que el PMI se mantiene en evolución constante para poder actualizar cada uno de sus procesos o conocimientos que debe disponer un director de proyecto. Incluso las personas certificadas, no crean que nos entregan un certificado, aprobé el examen, me dan un certificado válido por 3 años. No es que voy a tener la certificación por toda la vida, no es así, porque en 3 años tengo que mostrar que continúe estudiando, que seguí en el tema de gerencia y dirección de proyectos y poder entregarle, en el caso del PMI le llaman PDUs, unidades de estudio, reportarlas y demostrarle que continúe mi crecimiento profesional. O la otra opción es volver a hacer el examen. Pero las certificaciones únicamente son válidas por 3 años. Cada 3 años el que la desee la tiene que seguir renovando y demostrar que todavía está en constante evolución de sus conocimientos. Esta guía del PMBOK, que es el libro, promueve el vocabulario común, las buenas prácticas para posibilidades de éxito. Básicamente, ¿qué es la lección aprendida que está registrada en el libro para poder tener posibilidades de éxito en la gestión de proyectos? Constituye una guía más que una metodología, simplemente una guía de procesos de qué es lo que deberíamos de estar aplicando y ya depende de nosotros como Project Manager hasta qué nivel lo podemos desarrollar en base al alcance de nuestro proyecto. Una parte muy importante también dentro del PMI y el PMBOK es que ellos disponen de un código de ética y conducta profesional. Cada uno de los miembros del PMI tiene que suscribirse y aceptar este código de ética y responsabilidad en el ejercicio de sus labores. Básicamente sus pilares fundamentales son responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad. Entonces, alguien que necesita una persona certificada por el PMI, no únicamente se lleva el certificado de que dispone del conocimiento y de la experiencia, también se lleva el certificado que es una persona con ética y conducta profesional. A nivel de los años, como pueden ver en la imagen inferior, la primera edición del PMBOK fue del año 1996. Así sucesivamente se ha venido actualizando a través de los años, cada ciertos 4 o 5 años. La última edición es la del 2017, que es la que vemos aquí en color oscuro. Y en ese año, igual en paralelo, se realizó una guía relacionada a la gestión ágil de proyectos, que es la que también está ahí en color oscuro en la parte inferior derecha. Los dos fueron del año 2017 y ya para el próximo año se espera la próxima edición, la 7ª edición de la guía del PMBOK, con nuevas innovaciones, con prácticas nuevas, con metodologías nuevas o actualizadas de las que ya tienen desarrolladas. Asimismo, el PMBOK, conociendo de que existen particularidades por tipos de proyectos, ha desarrollado extensiones, como en el caso de la construcción, desarrolló una extensión exclusiva para proyectos de construcción.
Y no quiere decir que en el PMBOK no incluya la mayoría de procesos de gestión de proyectos, sí lo incluye, pero construcción todavía tiene ciertas particularidades que se los voy a mencionar. Esta evolución, esta extensión que PMBOK dispuso exclusivamente para proyectos de construcción también sucedió con los proyectos de tecnología de la información. Ellos disponen de otra extensión, pero la base fundamental es el PMBOK. La extensión simplemente nos explica qué proceso en particular se deben aplicar en esta industria. Cabe mencionar que la gestión de proyectos, reconocida como dentro del PMBOK, su origen se debe a proyectos de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos que realmente se oficializaron dentro de la guía del PMBOK nacieron desde los proyectos de construcción. Lo que se hizo fue generalizarlo de qué forma sería útil a nivel de gestión de los proyectos en distintas industrias, porque proyectos no solo llevamos en construcción, proyectos llevamos en distintas organizaciones, en distintas industrias, simplemente un esfuerzo temporal para crear un producto, un servicio, un resultado. Entonces no son exclusivos de construcción, pero sí nació la teoría, la generalidad de un proyecto de construcción. Esta extensión incluye procesos adicionales para dirigir proyectos en la industria. La primera versión de la extensión fue del año 2002. Hoy ya estamos con la tercera edición de esta extensión. Y describe principios generalmente aceptados en los proyectos de construcción que no son comunes en nuestra industria. Entonces ustedes se van a encontrar aquí particularidades de lo que es construcción y que a nivel internacional se realizan de esta forma. Que no es que lo reconocen con otro nombre, por ejemplo, algo que les voy a mencionar hoy, el método de valor ganado, es un método para dar control y seguimiento a los proyectos. Entonces ya tiene un vocabulario en común que en cualquier país, que si estamos en Nicaragua, que si estamos en México, que si el día de mañana estamos en Estados Unidos, ¿no? El vocabulario es el mismo, la nomenclatura, las fórmulas que utilizan para poder controlar proyectos es lo mismo. Todo está estandarizado. Simplemente lo que necesitamos es adquirir ese conocimiento y poder desarrollarlo en cada uno de nuestros proyectos. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a la actividad de los proyectos. ¿Para qué? Para buscar cómo cumplir con las necesidades y expectativas de los interesados. Como pueden ver en imagen, y también es lo que promueve el PMI, necesitamos los conocimientos, sí son necesarios, pero también tienen que ir de la mano con habilidades propias de nosotros como director de proyectos, habilidades para poder desarrollar el proyecto con cada una de sus restricciones. También necesitamos herramientas y técnicas, y dentro de la guía del PMBOK se van a encontrar muchas de estas herramientas y técnicas que disponemos, que nosotros como Project Manager debemos determinar cuál es la que nos funciona en base a nuestro proyecto. Y dentro de herramientas y técnicas, como ustedes muy bien saben, cada día se están actualizando, cada día son software con mayores facilidades para nosotros poder desarrollar un proyecto desde la concepción del mismo, desde la etapa de planificación o inicio del mismo, hasta cómo lo podemos controlar, hasta cómo podemos realizar la ejecución del proyecto. Entonces necesitamos el equilibrio entre cada uno de estos, de los conocimientos, de las habilidades de nosotros como directores, de las herramientas y técnicas como que disponemos. Esto básicamente es la dirección de proyectos. Dentro de la guía del PMBOK se encuentran 5 grupos de procesos, que son los que están determinados como dentro de la guía de mejores prácticas. Estos grupos se llaman, el primero, un proceso de inicio, donde se comienza una fase o inicia un proyecto. ¿Y por qué también se menciona fase? Porque puede ser que sea una parte del proyecto, una fase del proyecto, no necesariamente el proyecto en completo.
Otro de los procesos que se debe de establecer es de planificación. La guía del PMBOK promueve de que es necesario que todo proyecto que desarrollemos se realice un proceso de planificación. Planifiquemos qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Y igual la planificación no funciona para conocer contra qué me voy a estar comparando, cómo voy a estar controlando. Otro de los procesos es la ejecución, es lo que vemos en la parte inferior. Si ven esto, se ven en un proceso iterativo, porque también van de la mano con el proceso de seguimiento y control, que es el que ven en color gris. Y es un proceso iterativo porque luego de planificar, ejecutar un proyecto, muchas veces cuando estamos controlando, lo recomendable es reaccionar de forma temprana para determinar algún defecto de nuestro proyecto, en qué podemos mejorar, disponer de planes de mejora continua que nos regresan al proceso de modificar algún aspecto de mi planificación. Por eso es que es un proceso iterativo, estos tres, de planificación, ejecución y seguimiento y control. Y el último proceso es el de cierre. Y dentro de cada uno de estos procesos se dividen en áreas de conocimiento, ya lo vamos a ver a nivel de tabla para comprenderlo un poco más. Y cada uno de estos incluye un proceso vinculado de cómo voy a entregar esta área de conocimiento, qué es lo que tengo que conocer y nosotros decidir como project manager hasta qué nivel lo puedo implementar en dependencia de la envergadura de mi proyecto, de lo que necesita mi proyecto. Esto es lo de las áreas de conocimiento que les mencionaba. Básicamente, bueno, aquí al lado izquierdo vemos los grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Estas son las áreas de conocimiento que deberíamos de estar desarrollando en cada uno de estos procesos que vemos a la izquierda. Entonces, estas áreas de conocimiento en la guía del PMBOK, que recuerden les mencionaba, es la base, son 10 áreas de conocimiento, que son las que tenemos en color rojo. Pero en el caso de la extensión para proyectos de construcción, se agregaron 2 áreas de conocimiento adicionales muy importantes y necesarias para los proyectos de construcción. Estas son las que vemos en color verde. Una es de higiene, seguridad y medio ambiente, y la otra es referente al financiamiento de los proyectos. Es la particularidad que tiene la extensión de la construcción, la guía de mejores prácticas, pero exclusiva para construcción. Y como pueden ver, áreas de conocimiento tenemos integración, alcance del proyecto, tiempo o cronograma del proyecto, el costo de los proyectos, el área de conocimiento de gestión de la calidad, recursos del proyecto, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados. Entonces, básicamente lo que nos da la guía es un contexto de todo lo que deberíamos de estar abarcando en la dirección de un proyecto y que tal vez muchas veces lo hacemos de forma empírica porque comenzamos a trabajar y comenzamos a comprender de qué trata la dirección y gestión de un proyecto. Pero nosotros, si estamos como estudiantes, perfectamente ya podemos desarrollar el conocimiento y buscar cómo certificarnos KPM para comprender de qué trata la dirección profesional de proyectos. Entonces puede ser incluso que ya una vez que comencemos a trabajar, nosotros estemos involucrados únicamente en un área de conocimiento. Quizás estamos involucrados en la gestión de costos de los proyectos y simplemente somos responsables de generar el presupuesto. Pero aún así debemos conocer qué otros procesos están vinculados. Por decirle algo, gestión de costos está vinculado con la gestión de recursos. Necesito conocer recursos para saber qué costo puedo asociar al proyecto. Está vinculado con gestión de riesgo. Necesito implementar, hacer análisis de gestión de riesgo para saber qué riesgos tengo asociados a los costos de mi proyecto. Entonces, cada una de estas áreas de conocimiento tienen un vínculo que debemos de conocer. Viéndolo a nivel de tabla,
Aquí en la parte de las columnas ven los 5 procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y a nivel, al lado izquierdo de la tabla ven las distintas áreas de conocimiento y las últimas 2 son las correspondientes que se desarrollan adicional en el caso de los proyectos de construcción. En total, la guía del PMBOK comprende 49 procesos. Cada uno de estos procesos tiene entrada, que quiere decir qué es lo que necesito para poder desarrollar este proceso. Tiene herramientas y técnicas, qué es lo que dispongo para poder desarrollar el proceso. Y tiene entregables, qué es lo que debo de entregar para cumplir con este proceso. Si ven, ahí están numerados cada uno. Por decirle algo, gestión del alcance tiene 4 procesos vinculados a nivel de planificación y 2 procesos exclusivos a nivel de monitoreo y control. Quizás hasta se pueden asustar porque tienen tanta información. Y sí, así es. A nivel internacional debemos de conocer cada uno de estos y también nos ayudan a aumentar las posibilidades de éxito en el proyecto. Y los que ven en color rojo, por eso es que el total miran 56, porque en el caso de construcción se adicionan los que están en color rojo para completar 56 procesos para los proyectos de construcción. Si bien en higiene y seguridad nos recomienda realizar un proceso de planificación, uno de ejecución y uno de monitoreo y control. A nivel de cierre, nos recomiendan que para proyectos de construcción realizar un proceso de cierre de recursos, un proceso de cierre de adquisiciones. Entonces, básicamente nos da una guía de las mejores prácticas y depende de nosotros como Project Manager hasta qué nivel lo podemos implementar. ¿Qué sucede en nuestros proyectos de construcción? Bueno, una dirección simultánea. ¿Por qué simultánea? Porque depende de muchos parámetros de dónde nos encontremos. Aunque tengamos proyectos muy similares, por no decir idénticos, tienen ciertas particularidades, como por ejemplo geografía y condiciones del sitio, son muy distintos. Comunidad y entorno físico de los proyectos. Infraestructura, si es que estamos desarrollando un proyecto de remodelación o incluso de una construcción nueva, pero ya existe alguna infraestructura relacionada a la ubicación del proyecto donde lo estamos desarrollando. Y en cada uno de nuestros proyectos hay una amplia gama de requisitos de interesados. Es muy distinto. Puede ser que tal vez yo ya desarrollé la construcción de un edificio en una zona donde quizás los vecinos no tuve problemas, no tuve ningún inconveniente, porque al final ellos también forman parte de los interesados. No son únicamente ellos, pero forman parte de los interesados. Y quizá ese mismo edificio idéntico lo quisiera construir a otra zona donde los vecinos que también son interesados del proyecto ya están más reacios a que se desarrolle esa misma construcción en esta nueva ubicación. Entonces, si ven en una dirección simultánea de distintos parámetros a nivel de construcción, y no nos quedemos con que solo es un edificio y eso es lo que vemos como construcción, no. Hay distintos proyectos de construcción, tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos túneles, tenemos residenciales, tenemos centros comerciales, tiendas, supermercados, centros médicos, y si ven una diversidad de proyectos relacionados a la gestión de construcción, infraestructura de servicios públicos, petróleo y gas son relacionados a los proyectos de construcción, telecomunicaciones, instalaciones industriales, entre muchas otras. Y si ven, prácticamente la construcción es una parte fundamental del desarrollo de cualquier país, porque abarca mucho de lo que tiene que ver construcción, dependen muchos de nuestros países. ¿Qué necesitamos para que un proyecto sea exitoso? A veces uno tiene la duda, ¿qué es lo que hace falta? Normalmente, el triángulo que vemos aquí a la izquierda, esto se le llamaba la triple restricción, se le llama todavía la triple restricción, y básicamente se decía, bueno, yo necesito cumplir el alcance de mi proyecto,
cumplir con el tiempo y cumplir con el costo. Esa es mi triple restricción, la básica. Pues resulta que hoy en día esta triple restricción ha evolucionado, ya no es suficiente esto. Y por decirle un ejemplo, yo puedo estar cumpliendo en el alcance, puedo estar cumpliendo en el tiempo del proyecto y estoy dentro del presupuesto. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ese proyecto que estoy entregando al final no está satisfecho mi cliente? Resulta que el proyecto no fue exitoso. Aunque cumplí con todos los demás parámetros, no cumplí con uno de los principales también, que es que el cliente esté satisfecho con lo que le estoy entregando. Ya no solo basta con cumplir con estas 3 restricciones. Entonces, esto ha evolucionado a lo siguiente. Ya no solo es alcance, tiempo y costo, no. Ahora se le ha agregado calidad. Tengo que cumplir con la calidad del proyecto. Tengo que cumplir con los riesgos, con la gestión de riesgos de mi proyecto. Y sobre todo tengo que cumplir con la satisfacción del cliente vinculada al proyecto. De nada me sirve estar cumpliendo con las otras restricciones si al final el cliente, eso no fue lo que me pidió. Eso no es lo que quería el cliente y quedó insatisfecho. Entonces, esta triple restricción ha evolucionado. Pero ¿qué sucede si tal vez me hubiera quedado con la tercera edición quizá de la guía del PMBOK, que estuviera siempre con que cumpla con alcance, tiempo y costo, es suficiente para mis proyectos? Por eso es que les comento que esto se mantiene en constante evolución, no se detiene, en constante evolución de conocimientos, de metodologías. Project Manager dentro de la construcción. Hay distintos puntos de vista desde la perspectiva en que nos encontremos. Quizá el que no tenga experiencia en campo, hasta que lo llegue a suceder se va a dar cuenta. Pero el Project Manager en la construcción tiene distintas perspectivas. Uno es desde la perspectiva del dueño o desarrollador de un proyecto, y otro desde la perspectiva del contratista o el que va a construir o proveedor de un proyecto. No es lo mismo estar dirigiendo un proyecto desde el punto de vista del dueño que estar dirigiendo el proyecto directamente desde que está construyendo el proyecto. Y cada uno de estos es un rol de Project Manager, pero las funciones y desarrollos son distintas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos deberían de exigir y lo que se les pide a cada una de las personas certificadas? Debemos de disponer del conocimiento en dirección de proyectos y experiencia para aplicar los conocimientos. Pero con esto no se preocupen tanto, porque, por ejemplo, la certificación que les mencionaba del KPM, básicamente es desarrollo de conocimientos, porque la experiencia muchas veces, tal vez estamos estudiando, somos recién graduados, todavía no la tenemos, pero existe esa certificación que puedo ser parte de un equipo de proyecto. ¿Qué otra cosa nos exigen? Tener competencia para entender la relación entre gestión de proyecto y los componentes del proyecto. Básicamente, y hoy en día se nos exige que ya no es solo llego a construir una carretera o llego a construir un edificio, no. Al project manager hoy en día se le exige de que debe tener conocimiento y el vínculo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización. Ya no solo llego a construir, no, necesito saber cuál es el objetivo estratégico de la organización para cumplir con esa restricción también. Nos exigen liderazgo y habilidades interpersonales, y que estas habilidades van desde trabajo en equipo, motivar al equipo, tener influencia. Es muy necesaria influir en los miembros del equipo, en las empresas o contratistas que también nos están desarrollando proyectos o incluso en proveedores. Tenemos que disponer habilidades de negociación, de gestión de conflictos, porque también no crean que porque tengo toda la guía del PMBOK en mi cabeza, me la sé de memoria y eso me es suficiente. No, al final conflictos van a haber en todos los proyectos, incluso es muy normal. Y a la guía del PMBOK ya nos explica la teoría de lo que se debería estar haciendo, cómo gestionar estos conflictos, pero son habilidades interpersonales que también debemos desarrollar. Generar confianza y proporcionar orientación.
Hacer partícipe a los interesados para abordar la expectativa y necesidades de los interesados. Este también es un aspecto importante que hasta hace algunos años todavía los involucrados dentro del proyecto no tenían tanto peso. Hoy en día, conforme va evolucionando, los interesados o stakeholders tienen mayor peso dentro de la dirección y gestión de proyectos. El PMI promueve el triángulo del talento que vemos aquí a la derecha, que básicamente es lo que debe disponer un project manager: liderazgo, estrategia y negocio, que es el vínculo con el objetivo estratégico de la organización, y gestión técnica de proyectos. Y básicamente este triángulo es lo que nos exige a las personas certificadas que debemos de mantenernos en continua actualización. Yo tengo que estar estudiando conocimientos respecto al liderazgo, conocimientos respecto a estrategia y negocios, conocimientos respecto a la gestión técnica de proyectos, para poder renovar mi certificación. Ya les mencionaba, solo dispongo de 3 años. Ya depende de mí si deseo mantener esa certificación y ser reconocido a nivel mundial como un project manager. Métodos de ejecución, y con esto no los quiero asustar, pero para que se den una idea de lo que se dispone a nivel mundial, ¿no? Y que necesitamos conocer, sobre todo en proyectos de construcción que siguen constante evolución. Por ejemplo, el método más común: diseño, oferta y construcción. En este caso, el dueño del proyecto contrata a quien le va a diseñar, luego hace un proceso de licitación, luego la licitación lo asigna y quien va a desarrollar la construcción. Este es el más común, pero no es el único. Imagínense, tenemos otro que es diseño y construcción. El dueño contrata a una empresa, a un contratista que es el responsable tanto del diseño como la construcción. Aparte de ese, tenemos otra metodología, EPC, Engineering, Procurement and Construction. El contratista lleva a cabo el diseño de ingeniería, adquisiciones y construcción. Y cada uno de estos tiene sus particularidades y son muy utilizados. Y quizá en un proyecto que si ya tuvimos alguna experiencia ya se estaba haciendo uso, pero lo desconocían. Autodesempeño es cuando el dueño desarrolla por sí mismo el proyecto en su totalidad. Ya hoy en día se está utilizando incluso más el IPD, Integrated Project Delivery. Aquí en este caso el dueño, diseñador, contratista e interesado firman un acuerdo único donde los riesgos y retribuciones son compartidos y cada uno de estos involucrados están desde el proceso de inicio del proyecto para buscar cómo obtener el beneficio desde que comenzó el proyecto. Y desde que comenzó hablamos desde que se está desarrollando el caso de negocio del proyecto. Tenemos APP, asociaciones público-privadas. Los gobiernos incluyen concesiones, donde construir, operar y transferir, o tal vez pueden ser concesiones de diseño, construir, operar y mantener. Entonces, si ven la amplia gama de lo que contamos de método de ejecución, y esto, como les reitero, no se queda ahí, se mantiene en constante evolución conforme a lo que les resulta mejor a la gestión de proyectos. Otro ejemplo, aquí viéndolo a nivel de tiempo, desde la perspectiva que nosotros nos estemos involucrando. Por ejemplo, si soy representante del dueño, soy el dueño o el desarrollador, bueno, yo me involucro desde el caso de negocio. ¿Y qué quiere decir el caso de negocio? Bueno, donde yo estoy reflejando qué beneficio voy a adquirir de acuerdo al desarrollo del proyecto, pero ahorita es el beneficio en papel, no en desarrollo. Entonces, si ven, la perspectiva es distinta. Yo estoy desde el inicio del proyecto. Quizá tal vez mi perspectiva es de diseñador. Bueno, entonces como diseñador yo estoy involucrado desde que se comienzan a desarrollar los planes, pero no estuve en el proceso anterior de autorización del proyecto, de estudiar alternativas. Este es un ejemplo de distintas perspectivas desde la posición en la que yo me voy a encontrar a la hora de desarrollar proyectos. Por ejemplo, si soy un contratista, los pasos anteriores, las actividades anteriores, quizá yo ni estuve involucrado y simplemente llegué a la parte de preparar mi oferta para presentarla, y si me la adjudicaron, yo ser
el que va a estar a cargo de la ejecución del proyecto. Entonces, si ven, la perspectiva es muy distinta y sí es necesario que nosotros dispongamos del conocimiento de la guía de mejores prácticas reconocida a nivel mundial para saber qué es lo que estoy haciendo. Ya no es suficiente que si me dijeron una indicación, sabes que esta persona tiene que pegar una pared de bloques 20 metros cuadrados. No, hoy en día ya no exigen, que tenemos que comprender más hacia arriba. ¿Por qué estoy desarrollando esto? ¿Cuál es la razón de ser de que yo esté desarrollando esta actividad? Por mencionarles otro aspecto que muchas veces lo desconocemos, existen distintos puntos de toma de decisión, generalmente reconocido a nivel mundial hay 3, se llaman Front-End Loading o FEL. Estos disponen de distintas fechas. Esto va relacionado básicamente con la decisión de invertir o no en un proyecto, porque quizás tal vez los que ya estudiaron presupuesto pueden decir, hasta que yo tenga un plano definido, hasta que yo tenga definido mi alcance, puedo hacer un presupuesto. No necesariamente así. Y a nivel mundial está reconocido que podemos tener presupuestos base estimados. Incluso la guía del PMBOK nos da distintas metodologías para estimar presupuestos. Entonces, por mencionarle esto, son 3 niveles. Tenemos FEL 1, FEL 2 y FEL 3. FEL 1 simplemente tiene objetivo estratégico, está a grandes rasgos. Si ven un cronograma, solo son hitos, son actividades principales. No tengo un cronograma desarrollado a detalle. ¿Y qué hago aquí? Una estimación análoga. Es un presupuesto estimado que me va a dar un orden de magnitud entre más o menos el 50% de exactitud. Pero ya hice una estimación y de esto se vale cada organización en los proyectos de construcción. Quizá porque tal vez no hemos estado involucrados, lo desconocemos. Pero desde un inicio, al tomar el caso de negocio, tengo que definir un costo asociado. Yo en ese momento no tengo ningún plano desarrollado. Tengo que definir un costo y está reconocido a nivel mundial. Incluso se reconoce como ROM, Raw Order of Magnitude. El FEL 2, por ejemplo, ya tengo algo desarrollado de ingeniería básica y diseño conceptual, pero no tengo los planos todavía finalizados. Ya tengo un cronograma conceptual, ya puedo hacer un estimado de presupuesto paramétrico. En base a este presupuesto ya puedo reducir la incertidumbre del mismo. Y el FEL 3, ya tengo un diseño arquitectónico, ya tengo un diseño de ingeniería, ya puedo desarrollar un plan de proyecto, su alcance, ya puedo hacer un presupuesto más detallado. Entonces, normalmente el que conocemos es este último. El FEL 3, que necesito todo el alcance para poder indicar un costo. Y no, ya a nivel mundial están reconocidos estos 2 anteriores. Y en cada una de nuestras organizaciones y en Nicaragua, en cualquier país que estemos, se desarrolla igual. Porque desde el caso de negocio no vamos a invertir en planos cuando todavía desconozco si me es factible el proyecto. Avance en la gestión de la construcción, por mencionarle algunos. Maquinarias con posicionamiento geoespacial. Ya ahora maquinarias disponen de sensores y equipos de medición. Ya disponemos de sensores de monitoreo en terraplén, sensores que ya nos pueden determinar qué deformación pude haber tenido o proyectar posibles fallas. Si ven, estos son avances a los que nos tenemos que adaptar porque son de beneficio para los proyectos de construcción. Web de datos centralizados, gestión de documentos de construcción para monitorear el control y gestión del proyecto. Ya disponemos de tecnologías de colaboración en la construcción y básicamente de nada nos sirve hacernos los ciegos de que existe la tecnología y no me interesa estudiarla o conocerla, ¿no? Si al final la herramienta es para beneficio de uno, más bien debería estar buscando cómo aprenderla y desarrollarla. Tecnología móvil, ya ven que casi todo lo podemos disponer dentro de nuestro celular. Cualquier cosa que decíamos, ya podemos hacer control y seguimiento de nuestros celulares. Impresión en 3D, ya ven, cada día es más común y más sofisticado, mucho más rápido. ¿Qué impresión podemos obtener en 3D?
Entonces, simplemente adaptarnos a los cambios que están sucediendo y aprender cómo evolucionarlo en nuestros proyectos. Drones, ya hoy en día se utilizan los drones tienen cámaras equipadas para el uso de levantamientos físicos, mapas, controles de construcción, reportes de inspecciones. Ya incluso puedo estar trabajando en línea y simplemente el dron me va a hacer el trabajo de ver las fotos de avance del proyecto y ya en mi computadora determinar qué avance tiene estimado el proyecto. Animación sofisticada, software que permiten vistas guiadas a nivel de visión de una persona. BIM, también algo innovador ya de algunos años, ya está en uso. Simplemente tengo que adaptarme y ver cómo obtengo eso para beneficio de mi proyecto. Un sistema de información para generar modelos virtuales. Y no sé si han escuchado, ya hoy en día se habla 4D, 5D, 6D, 7D, 8D. Y no sé qué, tal vez estoy comenzando a aprender el 3D de los proyectos y ya van muchos de adelante. Entonces tenemos que comprender y estudiar de qué trata esto y sobre todo si lo podemos desarrollar en nuestros proyectos porque son de mucha utilidad. Entonces, por ejemplo, el 4D ya es tu dibujo en 3 dimensiones, pero ya agregándole tiempo, ya agregándole un cronograma para que vayas visualizando cómo se va a desarrollar tu proyecto. 5D, por ejemplo, ya agregaste costo al proyecto. Ya no solo estoy viendo mis 3 dimensiones, ya ahora esto llevó un cronograma y ahora lleva costo. Y así sucesivamente va evolucionando. Y simplemente, si ven, es un avance tecnológico que me permite tener una mejor visión previo a ejecutar un proyecto para evitar muchos errores. Ahorita desarrollándole ciertas áreas de conocimiento, la gestión de la integración. Y básicamente es como la imagen que ven ahí al lado izquierdo. Somos un director de orquesta como Project Manager. Necesitamos nosotros estar definiendo cómo voy a integrar el proyecto, cómo voy a lograr que todas mis áreas de conocimiento estén integradas para yo cumplir con cada una de las restricciones de mi proyecto. Las habilidades, conocimiento y técnicas que necesito. Y el director de proyecto es responsable de todas las áreas de conocimiento, de todas, sin excepción. Y si ven, ahí están todas las áreas, desde el alcance, desde gestionar mi cronograma, desde gestionar los costos, y no uno por fuera, no, es todo. Es el director de orquesta de todo el proyecto. Y ustedes podrán decir, porque a veces he escuchado adquisiciones, me parece como una gestión del conocimiento, pero yo no estudié esto, no tengo ni idea. Pues eso es lo que necesitamos, aprender sobre la guía de mejores prácticas. Quizá ustedes dirán, pero yo no soy abogado para estar haciendo un contrato. Sí es cierto, no somos abogados, pero necesitamos conocer las particularidades de gestión de proyecto a nivel de construcción. Un buen director de proyecto tiene visión sistemática y de conjunto. Los problemas de un área no le hacen perder la dimensión del resto. Tenemos que ver el bosque, no solo los árboles. Podemos conocer los árboles, pero nuestra visión es del bosque en su totalidad. Gestión del alcance, ponerle un... Sí, buena. Sí. Estimado ingeniero Osman, Sí. vamos a agradecerle su participación debido a que estamos alcanzándonos en el tiempo. Creemos que una participación muy importante, una área de conocimiento definitivamente nueva, por lo que le pediría que nos colabore con una conclusión en 5 minutos. Sí, se los comparto aquí. En resumen, la importancia de dirección de proyectos, que dispongamos de los conocimientos relacionados al mismo, es cumplir con los objetivos de nuestro negocio, de nuestra organización o de nosotros como dueños. Satisfacer las expectativas de nuestros stakeholders. La dirección de proyectos nos permite aumentar las posibilidades de éxito,
buscando cómo optimizar los recursos. ¿Y por qué optimizar los recursos? Hoy en día tenemos menos presupuesto, disponemos de menos tiempo para desarrollar el proyecto y esa es la parte importante de nuestra profesión. Buscar cómo cumplir vinculado hacia esta dirección de proyecto. Gestionar restricciones, gestionar el cambio de una mejor manera, porque los cambios nunca van a dejar de existir, pero poder gestionarlo e influir incluso en los cambios, entregas en tiempo y forma, responder a los riesgos de manera oportuna. Y concluyendo, simplemente les comparto 2 imágenes para hacerle un resumen de metodologías de control y seguimiento. Por ejemplo, este que ven ahorita, un método de valor ganado. Simplemente llevo una curva entre lo que debería estar haciendo en alcance, lo que llevo en mi planificación y lo que realmente he desarrollado. Me da un dato general del estatus del proyecto. Este que ven aquí es un método de cronograma ganado. Me da un dato general del tiempo del proyecto, cuántos días llevo atrasado y cuántos días me va a afectar la entrega de mi proyecto. Bueno, básicamente esa es la conclusión. Muchas gracias. Por ahí tienen las direcciones correspondientes al PMI. Igual mis datos de contacto por alguna duda o algún comentario que deseen hacer. Muchas gracias a usted. Definitivamente una excelente conferencia, un nivel de conocimiento necesario para ejercer, ¿verdad?, de la mejor manera en la dirección de proyectos. Vamos a pasar al periodo de preguntas. Si están listas las preguntas, me confirma la ingeniera Ángela. Muy buenas tardes, ingeniero, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Entre las preguntas enviadas por nuestros estudiantes han sido seleccionadas 4 de ellas, a las cuales daremos respuestas. La primera pregunta fue realizada por Marian Arce de Campus León. Dice, ¿para el Pinbox es necesario en la construcción de extensión o viceversa? ¿Para qué el Pinbox es necesario en el campo de la construcción o viceversa? En el campo de la construcción es necesario para que nosotros conozcamos qué áreas de conocimiento, qué procesos debería estar cumpliendo. Ya les mencionaba, ya hoy en día no basta con decirme, tenés que ir a pegar una pared de bloque e indicarle a los trabajadores cómo la va a pegar. No, ya hoy en día en nuestro mundo es necesario conocer por qué debo desarrollar esa actividad, qué vínculo tiene con el objetivo estratégico de mi organización para cumplir sus expectativas. La segunda pregunta la hace Seider Padilla, de Sede León también, y dice, ¿cómo podemos contactar y localizar al PMI aquí en Nicaragua? Sí, ahorita en esta última presentación les comparto la dirección www.pminicaragua.org y también por ahí tienen el correo del PMI Nicaragua y ahora por la tarde también les estarán presentando los beneficios y cómo suscribirse al PMI, al capítulo, porque no es necesario, incluso pueden ser personas que no están certificadas, pero le interesa participar del capítulo o ser voluntarios, también es viable. La tercera pregunta, hecha por Gustavo Pastora de Sede León y también con María Anza, dice, ¿cuánto tiempo se requiere para el estudio de Pinbox y si puede estudiarlo de manera simultánea cuando esté estudiando su carrera o tiene que ser titulado? Perfectamente lo puede estudiar de manera simultánea. Por ejemplo, el del KPM simplemente el conocimiento de la guía del PMBOK. Tiempo, les mencionaría, depende mucho de cada uno de nosotros, de qué esfuerzo le pongamos, porque sí es bastante contenido. Solo el libro son 700 y pico de páginas. No es que se lo aprendan de memoria, ¿no? Pero sí lleva muchos procesos que son necesarios conocer. Entonces puede variar, les podría decir que lo pueden estudiar durante 3 meses, hasta 6 meses o 1 año, depende mucho de nosotros, ¿no? Yo les comento, cuando yo busqué cómo certificarme, el estudiar fue alrededor de 3 meses, pero 3 meses continuos. Disculpe, la última pregunta la hace Arnoldo Ruiz de Campus Matagalpa. Dice, aparte de la construcción, ¿en qué otra industria como profesional puedo yo tener este tipo de certificación?
Todas las organizaciones desarrollan proyectos, desde, les puedo mencionar, un banco que quiere implementar una aplicación, la aplicación del banco para poder que sus clientes puedan gestionar de una mejor forma el ingreso a cada una de sus cuentas. Ese es un proyecto. Un proyecto básicamente se define como un esfuerzo temporal para desarrollar un producto, servicio o resultado. Y oigan bien los tres aspectos. Puede ser un servicio, puede ser un producto o puede ser un resultado lo que estoy entregando. Las industrias, te puedo decir, son todas, porque todos desarrollan proyectos en su momento para poder crecer como organización. Desarrollamos proyectos. Muchas gracias. Estas han sido las 4 preguntas de los estudiantes que hemos elegido. Ok, gracias. Definitivamente siguen llegando, ¿verdad? También muchos chats de felicitaciones y de agradecimiento por la excelente conferencia que nos ha compartido el ingeniero Osman Mendoza del capítulo PMI de Nicaragua. Ingeniero, voy a pedirle que cancele la presentación de su correcto para dar lectura al certificado que la Universidad de Ciencias Comerciales otorga a Osman Mendoza por su excelente participación como conferencista del Congreso Virtual La Gestión del Conocimiento con el uso de las TIC. El gran reto de adaptarnos, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 24 días del mes de octubre del año 2020. Firma Ivania Toruño, rectora de UCC. Muchas gracias y muy agradecido por su participación, estimado. A nuestros estudiantes les informamos, pues pasamos en este momento a un periodo de almuerzo